Terribles pérdidas las que habría tenido últimamente Ucrania y que hacen que su dirección militar tenga que tomar una difícil decisión. Vamos directamente con la información que tenemos preparada para este mediodía, y es que el medio pro-ucraniano muy próximo a las Fuerzas Armadas de Ucrania de Deep State afirma lo siguiente: se ha abierto la caja de Pandora en el sector de Donetsk, lógicamente atendiendo a la difícil situación que tendría el ejército ucraniano en esta concreta dirección. Los rusos, afirma Deep State, siguen afianzándose en Ocheretino y Novobakhmutovka. Pero, ¿cómo lo están haciendo? El enemigo, Rusia, sigue empujando en Novokainovo, donde consiguió entrar en la carretera. En Berdichi y Semenivka, las unidades de la Fuerza de Defensa ucraniana consiguen resistir, pero desgraciadamente las fuerzas no son iguales. Los rusos superan a las fuerzas de defensa en infantería, por no hablar de la artillería y el equipamiento. Se están viendo, en definitiva, los ucranianos desbordados por los cuatro costados, como decimos aquí. Y eso, lo que acabamos de decir, esa difícil situación que está atravesando la Fuerza Armada ucraniana, es reportado, reitero, por un medio acérrimo al ejército ucraniano. Imaginaos ¿cómo será realmente la situación? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo será realmente la situación? Los combates, decía también Deep State, continúan cerca de Uman, Pervomais y Georgivka. Y también Deep State nos da unas reflexiones adicionales, una nota analítica de todo lo que está sucediendo, y nos deja entrever una situación que veremos si terminan por controlar este aspecto los ucranianos, porque si no, mal les va a pintar. Nota analítica de Deep State. La situación en torno al avance cerca de Ocheretino ha puesto de manifiesto una serie de problemas, empezando por la incompetencia de algunos portavoces que minan la credibilidad de la dirección militar y política, haciendo declaraciones que parecen extremadamente falsas, atendiendo a la presencia del enemigo ya directamente en el centro de la aldea. Bueno, es que algunos portavoces de las Fuerzas Armadas ucranianas no han dicho nada al respecto sobre que los rusos habrían accedido o directamente lo han negado. Bueno, esto mina la credibilidad, desde luego, de esos portavoces. Pero cuidado, porque estos portavoces no es que actúen porque sí, sino que actúan por mandato. Es decir, el problema no está en esos voceros, el problema es que la dirección político-militar es la corrupta, no el vocero de turno que no atina con la información. Deep State, que eso lo sabemos vosotros, nosotros y todo el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Deep State prefiere echarle la culpa al vocero de turno antes que mirar a, principalmente, los que lo están financiando. Y esto de la falsa información, afirma Deep State, es todavía más grave, atendiendo a que es fácil llamar a las brigadas que están sobre el terreno y preguntarle la situación. No hace falta mentir, sino simplemente llamar y comprobar la realidad. Deep State, no nos engañes, que sabemos que trabajas para quien trabaja y que todas esas mentiras vienen de las altas esferas. Se ignoran, además, una serie de problemas crónicos en determinadas formaciones de las fuerzas ucranianas. Y ojo, formaciones que ocupan puestos sensibles en la línea del frente. Por poner un ejemplo, Deep State afirma que la dirección de la 115 Brigada es responsable del colapso de la defensa en toda la zona, causando importantes pérdidas en muertos, heridos y desaparecidos. Que no es que te lo esté diciendo yo, que te está reconociendo las importantes pérdidas el propio canal ucraniano dependiente de la Fuerza Armada de Ucrania. Importantes pérdidas en muertos, heridos y desaparecidos. No se trató simplemente de una huida ni una retirada, ni mucho menos. No es ningún secreto, dice Deep State. Hay muchos mensajes recientes en las redes sociales sobre la búsqueda de los familiares. Los familiares están buscando por redes sociales qué les ha pasado a sus soldados de esa 115 Brigada y otras que hayan podido resultar afectadas por esa caída del frente. Los soldados rasos no deberían ser castigados por la falta de organización y cooperación en la brigada. Ya están pagando con sus vidas
y su salud. Ahí tenéis la fuente, Deep State, en un mensaje de Telegram publicado esta misma mañana, a primera hora lo había publicado. Lo dice un medio ucraniano, pro-ucraniano, no alternativo, como los que solemos consultar. Por lo tanto, hemos de considerar que la situación es todavía mucho peor a la figurada. Y ojo, peor es lo que está por venir. Condottiero, este sí, medio ruso, afirma que la 116 Brigada, se habrá equivocado, quería decir la 115, pero bueno, ha dicho la 116 Brigada de la Fuerza Armada de Ucrania, que recientemente abandonó sus posiciones en Ocheretino, también abandonó hoy Solovievo. Noticia de última hora. No solamente han abandonado Ocheretino en el norte, sino que también han abandonado Solovievo más al sur. Además, dice Condottiero, en la zona de Novokalinovo nuestros ataques empujaron al enemigo hacia el asentamiento de Kerami, que ya sabemos que está un poquito más al oeste de Novokalinovo. En las afueras occidentales de Novokalinovo, el enemigo Ucrania mantiene posiciones debido al terreno. Tiempo al tiempo. Y además, Condottiero nos informaba esta mañana de un importante asalto contra Krasnohorovka. Esta mañana se estaba produciendo un importante asalto sobre la gran fortificación que todavía tiene Ucrania en el ala oeste de la ciudad de Donetsk. Pero ya lo hemos comentado, se informaba de un importante asalto, incluso no solamente referenciado por Condottiero, sino que también otros medios desde primera hora de la mañana vienen a hacer alusión a ese gran asalto sobre Krasnohorovka. Tenemos pendiente de lo que ocurra y sobre todo a la noche veremos cómo evoluciona ese asalto. Ojo, que ya sabemos que algunos asaltos han salido mal, pero bueno, ya sabéis que de aquí hasta la noche podemos estar mandándole buena vibra, ¿no?, a los tigres rusos para que terminen de expulsar a los ucranianos de esa zona de Krasnohorovka. Fijaos cómo es la situación, que esto está siendo muy comentado en todos los medios que seguimos la guerra de Ucrania, lógicamente, ¿no? Tanto prorrusos como prooccidentales. Uno prorruso, Military Summary, afirma lo siguiente: Estados Unidos está enviando urgentemente asistencia militar a Ucrania para estabilizar de alguna manera la situación en el frente, pero da la impresión de que la defensa ucraniana está a punto de colapsar y no ayudará nada. Mike Ryan, versión prooccidental, empleado del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales CSIS de Estados Unidos y también general de división retirado del ejército australiano, versión prooccidental al máximo, dice lo siguiente: es hora de que Ucrania tome una difícil decisión. ¿Te aferras al territorio y renuncias a muchas vidas? ¿O cedes territorio y salvas a tu ejército? Es esta la posición que tiene actualmente Ucrania, independientemente del préstamo estadounidense, que parece que no va a llegar con suficiente tiempo como para cambiar la dinámica corrosiva que sufre el frente ucraniano. Y ahí tenéis también The Wall Street Journal, lo que acabamos de comentar sobre Mike Ryan, para quien no se crea las cuestiones que aquí planteamos. Como siempre os digo, información, publicaciones de última hora, como ya sabéis que a mí siempre me gusta traeros al programa. También tenemos información adicional sobre lo ocurrido con el F-35. Pepe Escobar ha hablado en un podcast, seguramente ponga el enlace en la descripción del vídeo, donde nos ha dado información adicional. No obstante, no es una información adicional directa sobre el hecho en sí de lo que habría sucedido en los cielos de Jordania con el F-35 cargado de la bomba nuclear, sino que nos ha dado más información en torno al origen y a la intencionalidad de la información, no al hecho mismo y a cómo se produjo. No voy a decir exactamente lo que dijo Pepe en el podcast, pero sí voy a comentar algunas impresiones que tengo yo al escucharlo. Agradezco también la transcripción de lo que Pepe dijo en el podcast a Jesús Sanabria, que es muy gentilmente y sin que yo se lo pidiese, además, lo que demuestra doble gentileza, pues me ha pasado la transcripción por correo. Establece Pepe Escobar que hay una cierta intencionalidad en alguna parte de los servicios de inteligencia para que esto se supiera. No sería una filtración de información sin más.
Ahí es donde pone Pepe en el foco y sobre todo viene a señalar a la fuente primaria de la información. Por lo tanto, hay una intencionalidad de que esto se supiera, de que llegara al ojo público global esta información y además al ojo público mundial, ya que es una información que no solo afecta a Irán, a Israel, sino que aquí están involucrados los BRICS, Occidente, el mundo basado en reglas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa primera fuente, no incluso ya las de Pepe Escobar, las 3 de los países asiáticos, sino esa primera fuente, hicieron el paquete de la información lo que querían decir y con detalles vagos, porque eso es lo que quería que se supiera por el gran público. Había intencionalidad en dar la información de esa forma, pero básicamente es eso. En el podcast se pone el foco en el origen de la información y en la intencionalidad de la información, no en los detalles que se pudieran haber dado en todos esos acontecimientos. Voy a poner el enlace en la descripción por si alguien lo quiere ampliar. También agradezco a todos los compañeros que me habéis pasado el enlace a la tertulia, porque claro, a algunos se les escapan las cosas y no puedo estar en YouTube, en Telegram, en Twitter y en todos lados, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todos los compañeros que estáis ahí, ¿no? De verdad que se aprecia que uno no ande solo este camino, ¿no? Contra los molinos, ¿no? Estos molinos son más peligrosos que los que enfrentaba el Quijote. Nos vemos esta tarde con más información. Seguramente hablemos de lo que haya ocurrido en Krasnohorovka. Veremos, deseemos suerte a los tigres rusos, a ver si ya de una vez se puede expulsar a los ucranianos de esa zona, sobre todo de la planta de materiales refractarios.